Que las nuevas tecnologías se han convertido en compañeras de camino, casi podríamos decir que inseparables, hacia la excelencia en el deporte. Es algo que ya nadie puede negar. Y hoy en la jugada de Canal Sur Radio Jerez nos congratulamos que una empresa de nuestro entorno, del puerto de Santa María, Humanox, se haya convertido en pionera con la creación de las primeras espinilleras inteligentes y conectadas del mundo. Javier Moreno es el consejero delegado de esta empresa portuense. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Bueno, nos habéis sorprendido con estas espinilleras que supongo que los futbolistas que ya las están utilizando estarán encantados. Cuéntanos un poco cómo funcionan. Bueno, pues es un dispositivo altamente tecnológico que, como su nombre lleva, pues bueno, es una espinillera que está realizada en fibra de carbono, que es un material compuesto muy ligero y muy resistente y que va incorporada pues unos sensores y una tecnología para que pueda recoger más de 50.000 datos brutos por partido, ¿no? Así tal como suena. Entre ellos no solamente son datos para rendimiento deportivo, que son muy importantes, pero también datos para la parametrización y para el seguimiento de la salud. Pues, por ejemplo, nuestras espinilleras toman la temperatura, que en estos tiempos de COVID es muy importante y te dan un aviso de si tienes una temperatura elevada y que puedes tener un problema febril asociado a cualquier patología. Y aparte, pues también te está midiendo las pulsaciones de tu corazón, ¿no? Y todo esto, pues lo hacemos en tiempo real y se puede estar haciendo un seguimiento en tiempo real. Aparte, pues bueno, de ver la posición en el campo, dónde estás, dónde chutas, con qué pierna chutas, dónde recibe un impacto, con qué potencia chutas, cuánto has recorrido en todo el partido, qué velocidad media has tenido, qué velocidad máxima, y todo ello representado por unas gráficas para que el jugador o un seguidor o el preparador físico pues lo pueda estar viendo, y todo ello en tiempo real. Bueno, unos datos, 50.000 datos, hablas de ello, unos parámetros que además sirven, por supuesto, para la planificación de un trabajo específico, que esto es muy importante a la hora de la preparación de un futbolista, por ejemplo, que tenga un problema o que a lo mejor quiera mejorar de algún aspecto, ¿no?, de su táctica, perdón, de su técnica. Efectivamente, una de las cosas muy importantes de tener todo este tipo de datos es que cuando empiezas a tener una base de datos muy importante, empezamos a trabajar con lo que es los algoritmos de inteligencia artificial, donde pues se pueden realizar predicciones incluso de lesiones, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo, pues bueno, cómo golpea el jugador, con diferencia a otros dispositivos. Nosotros incorporamos unos acelerómetros y un giroscopio, con lo cual sabemos la posición de una pierna con respecto a la otra y con partes del cuerpo, cómo se está moviendo en los tres ejes, en el X y el Z. Entonces tenemos una cantidad de datos que se están recogiendo, que conforme va jugando el jugador partido, pues podemos ver después con unos algoritmos, oye, pues si hay unos patrones que pueden dar lugar a una predicción de una lesión, ¿no? Igualmente, para todo el tema de rendimiento y estrategia, como puedes ver, dónde un jugador, si es un central, un delantero, en un partido, dónde se ha situado en el campo, por qué parte ha transitado en el campo, pues bueno, después el entrenador también puede ir viendo las estrategias de mejora con ese jugador y puede hacer incluso estrategias de equipos, ¿no? Entonces todo esto es muy importante porque hay una parte focalizada a todo lo que es la mejora del rendimiento o el seguimiento del rendimiento del jugador, y también pues ver los parámetros de salud, y con todo eso pues se puede ir conjugando con ciertos algoritmos para sacar muchísimos datos, ¿no? Estamos en la era del dato, del machine learning, y eso creo que es muy importante, y ahora mismo el fútbol se está volcando en poder tener todo ese tipo de datos. Estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de 50.000 datos, de ese trabajo específico, de toda esa información, ¿no?, que puede recibir el jugador, que puede recibir el cuerpo técnico a la hora de mejorar el rendimiento de un futbolista, pero y sus seguidores. Y sus seguidores, como tú también señalabas. Pero una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que este proyecto que vosotros habéis puesto en marcha hace poquito más de un año, va destinado en principio al fútbol base, aunque ya hay equipos de la élite como son el Cádiz o el Osasuna que lo tienen implementado en sus primeras plantillas. Sí, efectivamente, es un proyecto que está enfocado a la cantera, al grassroots, por una sencilla razón, porque los dispositivos que hay actualmente en el mercado están destinados a los primeros equipos, por decirlo de alguna manera, están llamados a que la élite sea la que tenga los datos, pero hoy día es muy importante que toda la cantera tenga este tipo de datos, ¿no? Entonces nuestro dispositivo y nuestra plataforma, la Workspace,
viene a democratizar el fútbol, ¿no? Y que cualquiera pueda tener acceso a un dispositivo de este tipo, no solamente los grandes clubes, sino que cualquiera, un padre que esté escuchándonos y que quiera acceder a comprar el equipo, entra en nuestra página web y puede comprar un dispositivo y tener una aplicación donde él va a ver las métricas de sus hijos, va a ver dónde está, va a ver a cuánto se le pone el corazón, qué temperatura tiene, qué velocidad corre, cuánto, es decir, que no solamente para ello. Entonces es muy importante porque no existe actualmente datos de cantera. Entonces, hay un gran volumen de jugadores en el mundo y sobre todo en España que juegan a la cantera. Hay que recordar que una espinillera es, en el fútbol federado, es obligatorio, la tienen que llevar todos los jugadores en fútbol federado y entonces es muy importante el tener todo ese dato de la cantera para hacer incluso el scouting de un jugador. Es mucho más fácil que un club pueda ver qué jugador despunta, no solamente en cómo se mueve en el campo, sino viendo todo tipo de sus métricas, las velocidades, cómo corre, cómo acelera, cómo desacelera. Entonces todo eso es muy importante, pues se tiene una gran base de datos y se puede jugar con ella de una manera muy importante. Aunque también es importante, supongo, hacer una buena lectura de esas métricas, porque hay muchos padres, lo sabemos, ¿no?, que están muy volcados con las carreras deportivas de sus hijos, que a lo mejor son muy jóvenes, pero bueno, a lo mejor creen que tienen, ¿no?, un Cristiano Ronaldo en su casa y bueno, hay que saber medir también muy bien, ¿no?, este tipo de datos y qué es lo que te indican y hacia dónde pueden ir, ¿no?, o cómo se pueden utilizar. Hombre, evidentemente hay dos niveles, ¿no?, a la hora de leer los datos. La espinillera por cada partido guarda unos 50.000 datos brutos. Es verdad que al usuario normal, a través de la aplicación, pues se le muestra 40 métricas sencillas. Como he ya comentado, es distancia recorrida en el campo, qué velocidad media tiene, cuál es la velocidad máxima que ha recorrido y ciertos parámetros, cuántas veces ha chutado con la pierna izquierda, cuántas veces ha chutado con la pierna derecha, pero con todos esos datos brutos, después nosotros tenemos una parte de la aplicación que ven los preparadores físicos, los entrenadores, donde ellos sí se descargan todos los datos brutos. Entonces, ellos hacen una interpretación absolutamente, que para eso tienen su preparación y tienen todos los estudios que ellos realizan y los papers que ven. Entonces, todo ese dato bruto ellos lo interpretan de una manera y un padre, pues bueno, lo que va a ver parámetro, como nosotros decimos, ¿no? Nos gustaría que en el fútbol existiese el tercer tiempo como en el rugby, ¿no? De que después pues se pueda uno, oye, pues mira, mi hijo ha corrido tanto, ha estado aquí, el mío ha corrido 10 kilómetros más y, hombre, evidentemente si tenemos un infantil o un alevín que se pone a correr ya a 25 kilómetros por hora y lo está viendo ahí, hombre, pues el padre tendrá motivo de decir, ojo, que mi hijo tiene unas buenas condiciones físicas, ¿no? Pero se van a interpretar los datos desde un punto muy sencillo cuando se ve en la aplicación, que son métricas, pues bueno, como la que está hablando, y después, cuando coge todos esos datos de partido y lo coge un preparador físico de un primer equipo, un segundo equipo, y ahí le sacan otra castaña a todo lo que hay ahí de los ejes, cómo golpea el jugador, si golpea más abierto el balón, menos abierto, es decir, todo eso pues lo pueden ver. Entonces hay muchísimos más parámetros que utilizan los preparadores físicos del primer equipo. Bueno, hablamos de futbolistas, tanto sean jóvenes como sean profesionales. La verdad es que suelen ser muy exquisitos a la hora de utilizar elementos como en este caso son las espinilleras. Miran mucho el material, miran mucho el peso. Entiendo que estas espinilleras inteligentes de Humanox serán también muy, muy cómodas porque esto es lo que ellos están pidiendo, ¿no? Sí, hicimos un estudio porque, Pilar, como bien dices, cada uno es un mundo, se la gusta poner de una manera, la quiere personalizar de otra manera, en fin, lo que necesita el futbolista es que sea muy cómodo, es decir, es un instrumento obligatorio y entonces nosotros hicimos un estudio biomecánico de las espinilleras de diferentes piernas y todo el tema y hemos hecho un modelo que es el que mejor se adapta, bueno, pues prácticamente a todos los futbolistas, desde un niño hasta un futbolista profesional. Están hechas en fibra de carbono, pues por dos motivos principalmente. Uno, que pesan poquísimo, muy poco, estamos hablando de 50, con toda la tecnología, con la placa electrónica y todo, estamos hablando de 50 gramos. Y posteriormente de que son muy ligeras, son muy resistentes. ¿Qué ocurre? Que cuando un futbolista recibe un golpe en una espinillera normal de plástico o algo, el impacto lo recibe de manera puntual. La espinillera de fibra de carbono, bueno, pues tiene unas propiedades mecánicas que lo que hace es que ese impacto lo distribuye en toda la espinillera, con lo cual a distribuirlo en una superficie mayor
el futbolista recibe menos dolor en el impacto que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues conjugamos material, tecnología aeroespacial, porque está realizada con fibra de carbono que se utiliza en la ingeniería aeroespacial, y el jugar con la resistencia y el que pese lo menos posible y sea lo más cómoda, evidentemente. ¿Sabes la imagen que se me ha venido a la cabeza según estamos hablando de la comodidad de las espinilleras? La de Rafa Gordillo con las medias bajadas corriendo por el campo del Betis. Eso ahora ya Sí. es totalmente impensable, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, bueno, se ve en la indumentaria, el fútbol tiene un nivel de profesionalización, y la liga que está ahí detrás velando porque se cumplan absolutamente todas las reglas, muy importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora una de las evoluciones que estamos haciendo no solamente con la espinillera, ya tenemos otro producto preparado que es un accesorio de la espinillera, es que ponemos un parche al jugador en el que se le vaya haciendo un electrocardiograma en tiempo real, y el médico del equipo lo puede ver, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas son cosas que se van implementando en el que se va a tener muchos datos y que se puedan hacer muchos estudios y que se pueda hacer, pues, muchos algoritmos y que podamos producir con la inteligencia artificial, pues, predicciones de muchísimo tipo, ¿no? Entonces, prevenir lesiones, avisar de que pueda haber una posible patología, muchísimo rendimiento físico, muchísima monitorización de la salud, y encima pues te pueden seguir, ¿no? Porque en las redes sociales una de las cosas que hacemos con nuestra plataforma es que el jugador, si lo desea, le pueden seguir, con lo cual, pues por ejemplo, en Osasuna está utilizando la espinillera Chimi Ávila, pues uno de sus partidos, si él permite que se le siga, cualquier persona que se dé de alta en nuestra plataforma va a poder ver la métrica en tiempo real de ese jugador, ¿no? Ujú. La verdad es que esto también está provocando, ¿no?, que cada vez haya más especialización, ¿no?, dentro de los cuerpos técnicos, con los analistas, con los preparadores físicos, con los médicos, como tú decías, a la hora de analizar esa información en que les van o que les proporcionan estas espinilleras inteligentes de Humanox. Y como tú decías, bueno, Osasuna los está utilizando, Cádiz los está utilizando, pero ya estamos a un pasito de dar el salto a la expansión internacional, ¿no? Bueno, pues evidentemente ya tenemos abierta filial en UK, tenemos también filial abierta en Estados Unidos, y estamos ya hemos cerrado un acuerdo con la Miami Youth Academy, que bueno, que tiene allí fútbol base, y que estamos haciendo la implantación de las espinilleras. En California exactamente igual, es decir, que ya estamos jugando y estamos incluso ya hablando de Asia. Ya tenemos una delegación comercial y estamos viendo para abrir filial también, porque bueno, el fútbol se juega en todo el mundo, y espinillera es un producto que lo tienen que utilizar, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues imagínate, Pilar, cuando todo esto rompa y empiece a haber millones de datos, pues lo que se puede hacer con todos esos datos, ¿no? Es decir, que efectivamente nosotros llevamos un año en el mercado, tuvimos un buen cierre en el ejercicio anterior, tenemos muy buenas previsiones a pesar incluso del tema del COVID, y pues seguimos nosotros creciendo de manera inorgánica y muy ordenadamente. Porque además entiendo que en esta época de COVID, como la información se puede recibir, bueno, pues sin tener que estar cerca del jugador durante, por ejemplo, los entrenamientos, esa información también, bueno, pues le llega a los preparadores físicos, si en el caso de que el jugador esté confinado, le pueda llegar, ¿no?, al cuadro técnico toda esa información de trabajo. Efectivamente, es decir, si una espinillera está haciendo un ejercicio en casa y todo el tema, pues se puede ver en tiempo real, lo puede ver en tiempo real, y después incluso te puede también descargar absolutamente todos los datos. Pero lo bueno que tiene este tipo de tecnología, que además nosotros como partner pues tenemos a Telefónica a través de su ecosistema de Wayra, es que estamos al día de todos los avances tecnológicos que hay en conexión, ¿no? Nosotros tenemos una conexión GSM, la espinillera realmente tiene un teléfono dentro para poder hacer esas conexiones en tiempo real y que los datos puedan llegar en tiempo real, y con el GPS hace toda la posición y todos los sensores que tiene además incorporado, pues bueno, te llegan todos los datos, ¿no? Pero lo importante es que tenemos una comunicación en tiempo real. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, en el puerto de Santa María, aquí, a 4 pasos, tenemos esta empresa Humanox, que, como decimos, ha puesto en el mercado estas las primeras espinilleras inteligentes y conectadas, que en tantos datos pueden aportar de los entrenamientos, de los partidos de los futbolistas, y que, bueno,
bueno, y que pueden mejorar tanto su rendimiento como su capacidad física y además aportar datos también de cómo están físicamente y bueno, se puede mejorar en este aspecto. Así que esperemos que ese salto al nivel internacional también sea un éxito y bueno, os damos las gracias por habernos acompañado este ratito aquí en la jugada de Canal Sur Radio en Jerez. Javier Moreno, consejero delegado de Humanox. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, y muchas gracias por la oportunidad.